Shalom, Masejet Shabbat, la página Lamed Hei Amud Aleph. Estamos en la segunda línea, en la tercera palabra. Vimos con respecto a Ben Hashmashot que, según Rab, el Ben Hashmashot dura un poquito más de lo que opina Rav Yosef que dura el Ben Hashmashot. Dice la Gemara, Vejilufa Bejalta, con respecto a un instrumento grande, son al revés, que la medida de Rabbe es más grande, es más pequeña que la medida de Rav Yosef. Ahora estamos hablando de un instrumento que es grande y por ser tan grande, entonces la gente no le mueve de lugar a lugar. Y entonces, entonces en Shabbat se vuelve muktzeh y se vuelve prohibido moverlo de lugar en lugar. Entonces trae la Gemara esa machloket de Amar Rabbe Chalta bat trei kurei shari letiltula ubat tlata kurei asur letiltula. Dice Rabbe, si el instrumento cabe en él 2 kur, entonces se puede mover de lugar en lugar porque la gente sí acostumbra a moverlo de vez en cuando. Pero si cabe en ella 3 kur, por lo común no lo mueven, entonces en Shabbat se vuelve muktzeh y es prohibido moverlo de lugar a lugar. Rabbi Yosef amar batlata kurei nami shari. Si tiene 3 kurim, caben ya 3 kurim, sí se puede mover. Bat arba'a kurei asur. Desde que tiene 4 kurim es prohibido. Amar Abaye, bai minei demar beshat ma'aseh, veafilu batrei kurei lo ishara li. Dice Abaye, me pasó un caso así en Shabbat y yo quería mover un instrumento y le pregunté a Rabbe, y él me dijo que aun si cabe en el instrumento solamente 2 kur, ya es prohibido moverlo. No como dijimos antes que solo desde 3 es prohibido según Rabbe, sino también desde 2 ya es prohibido. Pregunta la Gemara Keman, como qué opinión dijo Rabbe que desde 2 kur es prohibido. Dice la Gemara que hay Tana de Tan, como aquel opinión de un Tana que está en la Mishnah, que está escrito con respecto a Ilhot Tumah Betara. Kaveret Akash, un instrumento grande y redondo hecho de paja, ve Kaveret Akanim o de cañas, Ubor Sfina Alexandrit, o el instrumento donde se guarda el agua para tomar en los barcos cuando salen con el barco, hay un instrumento grande que ahí guardan el agua. Entonces dice la Mishnah, Afal pi sheyesh lahem shulaim, aunque están cerrados por debajo, quiere decir que se puede meter en ellos cosas y lo conservan. Ve'en machzikot 40 se'a belach, shen kuraim beyavesh teorim. En el momento que tienen el tamaño que cabe en ellos 40 se'a, la medida de 40 se'a en cosas líquidos, que también en ese caso cae de las cosas que no son líquidos, como por ejemplo trigo, cabe en ellos kuraim, que es la medida que acabamos de mencionar. Entonces están puros, quiere decir no pueden recibir tumá, porque el momento que tienen ese tamaño ya no son considerados instrumento con respecto al hot tumá y tará para que reciban impurez, porque como tienen un tamaño tan grande, entonces la gente no lo mueve. Y hay una halajá en Ilhot Tumah Betara que para que un instrumento se vuelva impuro, si es hecho de estos materiales que menciona aquí la Mishnah, tiene que ser también posible que se mueva cuando está lleno, y cuando estos instrumentos que son tan grandes están llenos, la gente por lo común no los mueve, por lo tanto son puros y no reciben impurez. Y aprendemos de eso también con respecto al Hot Shabbat, que como vemos que no se mueven, quiere decir que se vuelven muktzeh en Shabbat y no se pueden mover. Ahora dijimos que el mismo instrumento, si es líquido, él cabe en él 40 se'a de líquidos. Cuando son cosas secas, cabe en él 2 kurim. 2 kurim son 60 se'im, quiere decir un tercio de más. Entonces dice la Gemara, Marabai shma mina haigudsha tilta have. Dice Abai, vemos que la rebalsa que hay en el instrumento, quiere decir, el instrumento cuando está seco hay una rebalsa, que es el instrumento se llena, pero también queda una rebalsa encima, y entonces es un tercio más de lo que cabe en el instrumento mismo, porque cuando es líquido, que no puede haber rebalsa porque se riega, en ese caso, entonces hay solo 40 se'a. Cuando es algo seco, entonces que si hay rebalsa es 60 se'a, entonces vemos que la rebalsa es un tercio del mismo instrumento. Volvemos a Ben Hashmashot, cuenta la Gemara, Abaye Chazi le Rove, Abaye vio que Rove, Chazi le Rove de Kadavei la Ma'arav, lo vio que está mirando el oeste para ver cuándo para
el color rojo del cielo, como dijimos que mientras es rojo, todavía es Ben Hashmashot. Entonces está mirando a ver cuándo se termina el rojo del cielo. Amarle y le preguntó a Abai, Vatania Kolzman Shepnei Mizrach Madimin. En la Braita dijimos que es mientras hay rojo en el este y no en el oeste. Amarle, Mi Savarta Pnei Mizrach Mamash. Lo, Panim Amadimin et Mizrach. Le dice Rove, lo que está escrito en la Braita, el este, no se refiere que eso es lo que define si es Ben Hashmashot o no, sino lo que define es el oeste donde se va el sol. Solo que mientras el rojo en el oeste es suficientemente fuerte para que transmita, para que proyecte rojo al este, es considerado que hay todavía rojo en el oeste. Y entonces, pero lo que define es el oeste. Entonces, cuando no se puede ver bien para el este, así explica el Maram, a veces hay nubes, etc. Y en el este no se puede ver bien, aunque el color rojo del oeste es suficientemente fuerte para proyectar al este, a veces no se puede ver. Entonces, uno puede ver el oeste porque la definición depende del oeste y no del este. Y Kadamri, a ver, quien trae este mismo hecho de una forma diferente, que pasó de forma diferente. Y Kadamri, Rove Chazi le Abaye de Kadav le Mizrach, él vio que Abaye estaba viendo el este. Amarle y le dijo, Mi Savarta Pnei Mizrach Mamash, Panima Ma'adimin et Mizrach. No depende del este, depende del oeste. Y lo que fue mencionado el este es para que entiendas cuánto rojo tiene que haber en el oeste. Vesimanech Kevata. Le dice Robé, la señal para recordarse es una ventana. Una ventana, cuando el sol le da a ella, aun si no está enfrente de la ventana, de todos modos si está, digamos, de abajo de la ventana y le proyecta a la ventana proyecta el sol a la pared que está enfrente. Lo mismo con respecto al oeste, aunque el sol no está en el oeste y mirando el este, sino ya bajó debajo de la tierra, de todos modos, él proyecta sus rayos al oeste y del oeste proyectan al este y de esa, entonces, pero la definición es según el oeste. Seguimos con Ben Hashmashot, la otra opinión de Rabbi Nehemia. Vimos Rabbi Nehemia Omer que Adam Shitishka Hama Hatzimil, desde que se va el sol medio de 1000, es Ben Hashmashot según Rabbi Nehemia. Cuenta la Gemara, Rabbi Hanina, Arotzel Ida Shiuro Shel Rabbi Nehemia, una forma de saber cuánto se refirió Rabbi Nehemia que es Ben Hashmashot. Yaniach Hama Berosh HaKarmel, la persona tiene que pararse sobre la montaña del Carmel que está cerca al mar, y cuando él ve que el sol se va a ir, cuando se va a esconder por completo, parado allá arriba, Veyered Veitbol Bayam, Veyale, que vaya y haga tefilá en el mar y suba de vuelta al tope del Carmel, Vezeu Shiuro Shel Rabbi Nehemia. Si él hace eso, cuando él llegue al tope del Carmel, empieza la noche y entonces él va a saber la medida del tiempo de Ben Hashmashot según Rabbi Nehemia. Y sigue la Gemara, Amar Rabbi Chia, Arotzel Lirot Be'era Shel Miriam. Dice Rabbi Chia, el que quiere ver el pozo de agua de Miriam que estaba con Am Israel en el desierto, Ya'ale le Rosh HaKarmel, que se suba al tope de la montaña del Carmel, Ve'itzpe ve'ir'e kemin Kvara Bayam, y entonces desde el tope del Carmel él mira el mar y él va a poder ver en el mar como una criba adentro en el mismo mar, y Vezoi Be'era Shel Miriam, y ese es el pozo de agua de Miriam. Dice la Gemara, Marav Ma'ayan Amitaltel Taor Vezeu Be'era Shel Miriam. Tenemos una fuente de agua que no está estática en el mismo lugar, sino se mueve de lugar a lugar, y entonces, por lo tanto, como es una fuente de agua, es pura y no recibe impurezas. Y Vezeu Be'era Shel Miriam, y ese es el pozo de agua de Miriam. Estamos hablando de un pozo que no se acumula en el agua, sino que hay una fuente de agua que sale en él. Y el único que existe en el mundo que se mueve de lugar a lugar es el Be'era Shel Miriam. Y como dice la Gemara, está en el mar. En el Midrash opina que el Be'era Shel Miriam está en la Kineret y no en el mar. Sigue la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, el tiempo que es Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, Kohanim Tovlin Bo. Los Kohanim que están impuros y quieren comer truma, tienen que hacer tevilá en el día, y cuando llega la noche ya están puros y pueden comer truma. Entonces dice Shmuel que pueden hacer tevilá en Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda.
Pregunta al alemán, ¿para quién dijo que puede hacer Ben Hashot hacer tevilá en el Ben Hashot de Rabbi Yehuda? Y leima le Rabbi Yehuda Sfeika, o si para el mismo Rabbi Yehuda se refirió Shmuel que puede hacer tevilá, no puede ser, porque según Rabbi Yehuda es duda si en ese tiempo si es día o noche, y si ellos hicieron la tevilá en la noche, no van a poder comer trumá hasta el próximo día. Entonces no puede ser que se refirió que hagan la tevilá según la opinión de Rabbi Yehuda. Ela ben hashmashot de Rabbi Yehuda le Rabbi Yossi Kohanim Tovlin bo. Lo que quiso decir Shmuel es que, según Rabbi Yossi, que el Ben Hashmashot que Erefain es un tiempo muy corto, ellos entonces pueden los Kohanim hacer tevilá en el tiempo que es Ben Hashmashot según Rabbi Yehuda. Entonces él dijo, según la opinión de Rabbi Yossi. Ahora dice la Gemara, pshita, obvio, sabemos que según Rabbi Yossi pueden hacer los Kohanim tevilá en el Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, Ma'u de Teima ben Hashmashot de Rabbi Yossi meishach shaykh de Rabbi Yehuda, kamash malan de shalim ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, ve'adar matchil ben Hashmashot de Rabbi Yossi. Dice la Gemara, ¿qué hubieras pensado tú? Tú hubieras pensado que es verdad que el tiempo del Ben Hashmashot de Rabbi Yossi es muy corto, pero hubieras pensado que es paralelo al tiempo de Rabbi Yehuda, que es decir, al final del Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, también es en el mismo final del Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, es el tiempo de Rabbi Yossi. Vino Shmuel y te enseñó que no, que primero se acaba el Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda y entonces empieza, para Rabbi Yehuda ya es noche y entonces según Rabbi Yossi es que empieza el Ben Hashmashot de él. Entonces por eso él dijo que según Rabbi Yossi en todo el Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda los Kohanim pueden hacer tevilá. Sigue la Gemara y dice, Amar alajá, viene a decirnos cuál es la alajá con respecto a Ben Hashmashot. Dice, alajá que Rabbi Yehuda leinian Shabbat. Con respecto a Shabbat, la halajá es como Rabbi Yehuda, quiere decir, no estamos seguros que la halajá es como Rabbi Yehuda, pero como tenemos duda, entonces desde el momento que empieza Ben Hashmashot según Rabbi Yehuda, tenemos la duda que puede ser que ya es noche, ya empezó Shabbat, por lo tanto hay que conservar y no hacer melajá desde que empieza el Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Sigue y dice Rabbi Yohan, ve'alaja, que Rabbi Yossi en truma, y con respecto a truma, ¿cuándo pueden? Vamos a ver, dice, con respecto a truma, la alaja, el Ben Hashmashot es como Rabbi Yossi. Pregunta la Gemara, bishlema alaja que Rabbi Yehuda linyan Shabbat lejumra. Lo que dijimos que alaja con respecto a Shabbat es como Rabbi Yehuda, eso es para ser más estrictos, que es prohibido hacer melajá desde que empieza el Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Entonces quiere decir, aunque tenemos duda cuál es de verdad el Ben Hashmashot le halajá, le jumra hacemos como Rabbi Yehuda con respecto a Shabbat. Aval inyan truma mai, pero con respecto a truma, ¿qué quiere decir que halajá es como Rabbi Yossi? Y leima le tevilá, si quiso decir que pueden los Kohanim hacer tevilá en todo el Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, porque consideramos que el Ben Hashmashot es solamente según Rabbi Yossi. Sfeikau, acabamos de decir que tenemos duda que tal vez la halajá sí es como Rabbi Yehuda. Entonces, ¿cómo puede ser que le permitamos a los Kohanim hacer tevilá en el Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda? Él dice la Gemara, leachilat truma. Quiso decir que es halajá como Rabbi Yossi con respecto a comer truma. Aunque ellos hicieron tevilá durante el día, entonces no pueden comer la truma hasta que no pase el Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, que es el más tarde, porque solo entonces estamos seguros que llegó la noche. De lo achle kohanim truma a de shalim Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, hasta que pasa por completo el Ben Hashmashot también de Rabbi Yossi. Y con eso terminamos la Medihei Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.